El uniforme, los muros, el silencio, un horario, un orden, la escuela. Han pasado años desde que muchos de nosotros hemos dejado este espacio, un lugar en el cual reímos, jugamos, aprendimos, pero también donde nuestros miedos se volvieron reales. Para algunos, una experiencia única, para otros, una tormenta que dejaron atrás. La escuela, sujeta a todo orden de cosas, ha dejado huella en nuestra vida. Querámoslo o no, es un espacio que habitamos con sus luces y sombras, que ha ido formando para bien y para mal estos cuerpos que hoy día vemos por toda la ciudad. Sin embargo, ¿qué sucede con ella en la actualidad? ¿Dónde se encuentran sus muros? ¿Qué ha sido de quienes dejaron atrás esta experiencia? Para comenzar, se entrevistaron a 3 mujeres de distintas edades, siendo la primera la señora Carmen, de 65 años. Ella fue parte de la generación que estudió en los años 60, un periodo de construcción de lo que sería la actual educación, algo paradójico si consideramos los enormes cambios que han ocurrido, empezando por la Ley de Instrucción Primaria, que si bien proclamaba la igualdad al acceso de la educación de niños y niñas, todavía en sus programas de estudio eran distintos para cada género, debido a que en los establecimientos femeninos se formaban los aprendizajes de labor doméstica. Y tuve una profesora, se llamaba Macarena, era bien rígida, y cuando yo no hacía, porque daban labores femeninas que era que bordar, en esos años, yo nunca llevaba los labores porque no los hacía, y siempre me castigaban. Y me castigaban llamando a mi mamá, y había un profesor, por ejemplo, un profesor que tenía también una vez, porque no quisimos las niñas salir a recreo, un coscacho. A mí me llegó a picar aquí, me quedó un huevo, porque a todas las niñas les dio un coscacho. De esa forma, y con la regla les pegaba las manos a la profesora. ¿Y eso era común? Sí, era normal. Y que te retaran y te gritonearan, era normal, en esos años. Para uno los profesores eran un ser supremo, poco menos. Entonces a mí por eso no me gusta mucho la escuela. ¿Cómo recuerdas la escuela? ¿Cómo es tu escuela? ¿Fue una buena experiencia? La pedagogía, el profesor, fuerte de sazón para el estudiante. Hay quienes ven en esta labor una fuente de inspiración para el futuro. Otros la perciben como una teatralidad constante, en el que el docente juega un rol de enseñante y enseñado. Un mago que exhibe desinteresadamente sus secretos al espectador. Tal como nos explica Rancière, el truco característico del explicador consiste en ese doble gesto inaugural. Por un lado, decreta el comienzo absoluto. En este momento, y solo ahora, comenzará el acto de aprender. Por otro, arroja un velo de ignorancia sobre todas las cosas por aprender, que él mismo se encarga de levantar. Ahora tenemos a Marcela, de 50 años, que estudió en un colegio católico, donde se vio enfrentada a una educación que se enfocaba en que las niñas aprendieran a seguir órdenes de sus maestros y directivos de una forma en que todo lo que se saliera de la norma era castigado de una manera un poco violenta, casi brutal, lo que produjo en Marcela un trauma que recordará durante toda su vida. Yo estudié en Nuestra Señora de Guadalupe y ahí las monjas, teníamos una inspectora monja que no nos dejaba subirnos a la gradería, y cada vez que se subían las niñas eran bajadas con un puntero, golpeadas con un puntero. Pero también la educación era de muy buena calidad. Entonces mis papás se abocaban a eso, que tuviéramos una educación de calidad. Pero sí se daba mucho el maltrato, aunque hubiesen sido niñas. Cuando una niña hacía gimnasia y estaba comiendo chicle, se le ponía el chicle al medio del patio, o sea, se le ponía el chicle en la cara en medio del patio. Y eso gestaba risas, burlas de las compañeras. También habían monjitas que nos ayudaban con el proceso de las tareas, pero eran muy pocas. El sistema educativo en esa época era abocado más que nada
para que los niños acataran muchas reglas y pasaran muchas horas en las aulas, de repente no aprendiendo nada, por susto, porque la educación en esa época no se valoraba mucho para la interacción con los profesores alumnos, porque la mayoría eran gente muy adulta. No teníamos la capacidad de tener la confianza suficiente en decirle al profesor, ayúdeme, porque si tú no te preguntaban, nunca te preguntaban si entendías, lo daban por hecho. Y si no entendías, no entendías, y tú en esa época tampoco tenías el valor de preguntar y decir, no entendí. Eso fue cuando era niña, tenía 7 años, y bueno, estaba en un colegio católico de monjas. Ellas eran muy estrictas y en algún momento mi mamá me pintó las uñitas de color muy clarito que ni siquiera se veían. Yo pequeña no tenía idea que esto era una falta grave en un colegio católico, lo cual una de las monjas, que era la persona que fiscalizaba todo el orden del colegio, me llamaba a una sala y con una gilet me sacó la pintura de uña, pero la raspó, lo cual hasta el día de hoy tengo una marca en el dedo pulgar de mi mano. Ahora no se me nota mucho, pero cuando yo me saco la pintura se me queda marcado y queda con estrías mis uñas, porque ellas no usaban quita esmalte, llegaban y era una forma de castigar algo que ellos tenían prohibido en esa época. Más que nada que un trauma para uno como niña como de 7 a 8 años, lo cual esa marca me quedó de por vida. ¿Qué recuerdas de tus profesores? ¿Tenían una buena relación? ¿Cómo enseñaba? El personaje denominado como profesor, junto a la escuela, ha adquirido diversos roles a lo largo de su existencia, entre ellas el de vigilante, que siempre se encuentra pendiente de la más mínima acción de sus estudiantes, presente o no del momento y lugar. El sentimiento provocado es muy difícil de olvidar y poco a poco se mimetiza en el inconsciente escolar. La imagen de una cárcel con barrotes de terciopelo traspasada por generaciones se ha mantenido inquebrantable al paso de los años. Finalmente, tenemos a Catalina de 18 años, una estudiante de 4º año de la enseñanza media que, producto de 2 años turbulentos entre el estallido social y la pandemia, su educación se ha visto notablemente afectada. Asimismo, debe de enfrentarse a una sociedad que se encuentra en un constante cambio, donde diversas generaciones se encuentran enfrentadas por distintas percepciones de la realidad, que ponen en duda constantemente el rol tanto del docente como de la escuela. ¿Cómo es tu relación con los profesores en sencillas palabras? En general buena, pero sí hay ciertos profesores los cuales tenían unas actitudes bastante pesadas con otros alumnos. Por ejemplo, uno de mis compañeros que tiene como orientación sexual gay, tenía la costumbre de maquillarse o pintarse la uña, y eso no lo hacía como menos hombre, sino que él simplemente le gustaba hacerlo. Y mis compañeras también tenían esa actitud de maquillarse, de pintarse la uña, sin embargo, él siempre le reclamaban sobre ello, incluso los inspectores. Y siempre lo retaba, lo pasaban echando en la sala, solamente por eso, y no solamente con él, sino que con otros alumnos. También otra compañera decidió pasar a ser compañero, y ella tuvo que venir a pedirme ayuda ya que los profesores no aceptaban como sus pronombres. Entonces fue bastante complicado durante esa época. Y a raíz de eso, igual mi experiencia no ha sido tan buena con el liceo, porque los profesores siento que todavía no están preparados como para las siguientes generaciones o para ciertas situaciones de ayuda. Por ejemplo, no saben cómo tratar a una persona con crisis de pánico, a una persona con ansiedad, no saben tratar esos temas. Entonces yo creo que es bastante complicado. ¿Qué sucede en el contexto actual con la educación? ¿Crees que la escuela posee la misma relevancia como la de su época? ¿Cambiarías algo? Desde hace bastante tiempo, la autoridad tanto en la imagen de la escuela como la del profesor se ha visto en constante cuestionamiento, lo que ha pasado por diversos procesos de normalización,
discusión y reconstrucción de nuevas metodologías de enseñanza, que ha influido enormemente en el levantamiento de la educación pública. Sin embargo, todavía no debemos de olvidar nuestro pasado, porque a través de las entrevistas que se han realizado hemos podido evidenciar que se siguen reproduciendo ciertas prácticas que han dejado entrever que el rol del docente sigue inquietando a cierta parte del estudiantado. Y en efecto, ¿es acaso la escuela responsable de este tipo de prácticas que condicionan la labor profesional del profesor o profesora? ¿O es que aún tenemos una deuda con la reconstrucción y el enfoque igualitario que podría encauzar a la escuela hacia un enfoque más equitativo con los distintos agentes que son parte de esta comunidad? La vigilancia, los alambres de púas, el uniforme, el silencio. Tantas cosas han sido parte de este lugar al que hemos acudido y tantas deudas tenemos aún con la educación. Es probable que en muchos años miremos hacia atrás y hayamos logrado un cambio. O quizás ese deseo de mayor libertad en el aula es solo una muestra de la tarea que aún tenemos pendiente.